El cielo estaba despejado y la brisa era suave mientras la nave de Zark descendía hacia la superficie de la Tierra. Un planeta famoso en toda la galaxia por sus océanos azules y paisajes verdes. Sin embargo, hoy no estaba aquí para admirar el paisaje. Como orgulloso guerrero de la raza Celtrón, conocida por su destreza marcial y por dominar las civilizaciones menores del borde exterior, la misión de Zarlit era clara: infiltrarse en la Academia Militar Terrestre, aprender sus estrategias y determinar si los humanos representaban una amenaza para la supremacía Celtrón en la galaxia. La Academia Militar Terrestre, enclavada en un extenso campus rodeado de montañas escarpadas, era la cuna de los mejores líderes militares de la Tierra. Su reputación de producir oficiales tácticamente sólidos y físicamente formidables había llegado incluso a las estrellas distantes de Celtrón. Al aterrizar su nave en la plataforma designada, la imponente figura de Zarlit proyectó una larga sombra sobre el asfalto, su traje blindado brillando bajo el sol. Un grupo de cadetes humanos lo esperaba, sus uniformes impecables y sus rostros impasibles. Al frente de la formación, un hombre de ojos agudos y mandíbula bien definida avanzó. El comandante Franklin, superintendente de la academia, le ofreció un apretón de manos firme y su voz transmitía una autoridad tranquila mientras daba la bienvenida a Zarlit a la Tierra. Nos honra recibir a un guerrero de Celtrón. Esperamos que su estancia aquí sea iluminadora, dijo el comandante Franklin, haciendo un gesto hacia el desfile de cadetes que comenzaban a marchar en sincronización precisa. Los ojos de Zarlit se entrecerraron ligeramente al observar sus movimientos. Cada paso era un testimonio de su riguroso entrenamiento y disciplina. El día transcurrió con un recorrido por las instalaciones. La academia era una fortaleza del aprendizaje, equipada con campos de entrenamiento de última generación, salas de simulación táctica avanzadas y arenas que podían adaptarse a cualquier ambiente, desde páramos helados hasta desiertos abrasadores. Mientras caminaban, el comandante Franklin explicaba la filosofía detrás de cada módulo de entrenamiento, enfatizando la integración de la tecnología y el espíritu humano. Zarlit escuchaba, su mente trabajando aceleradamente. La sofisticación del entrenamiento militar humano era inesperada, desafiando las nociones preconcebidas que tenía sobre estos seres aparentemente primitivos. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los grandes edificios de la academia, un sentimiento de inquietud se instalaba en su pecho. Esta no era simplemente una institución militar, era un semillero de guerreros que podrían rivalizar con los más feroces luchadores Celtrón. La cena se sirvió en el gran comedor, una vasta sala zumbando con el parloteo de los cadetes. Zarlit se sentó en la mesa principal con los altos mandos de la academia, observando la camaradería y los debates apasionados entre los jóvenes humanos. Discutían estrategias, batallas pasadas y escenarios hipotéticos con una pasión que era tanto admirable como alarmante. A medida que la noche llegaba a su fin, Zarlit se retiró a sus aposentos, una habitación bien equipada con vistas a los campos de entrenamiento. Tumbado en la cama extranjera, no podía sacudirse la sensación de que los soldados de la Tierra no debían ser subestimados. El día había terminado, pero su misión apenas comenzaba. Mañana pisaría los campos de entrenamiento, en el mismo corazón del poderío militar humano, y allí vería por sí mismo si los humanos eran potenciales aliados o si, de hecho, eran una amenaza que necesitaba ser sofocada. Pase lo que pase, Zarlit sabía que su visión de la Tierra y sus habitantes había cambiado irrevocablemente. La mañana rompió sobre la Academia Militar Terrestre con el sonido agudo de una corneta, señalando el inicio del día. Los cadetes salieron de sus cuarteles en formaciones ajustadas, sus movimientos crujientes y deliberados. Desde su ventana, Zarlit observaba el caos organizado de la actividad humana, que parecía casi coreografiada. Hoy estaba programado para participar en entrenamientos físicos y tácticos con los cadetes, una perspectiva que lo intrigaba y al mismo tiempo lo ponía nervioso. Vestido con su atuendo de batalla Celtrón, que era más ligero, pero significativamente más resistente que cualquier armadura fabricada por humanos, Zarlit se dirigió a los extensos campos de entrenamiento de la academia. Los vastos campos estaban segmentados en varias áreas de entrenamiento,
cada una bulliciosa con cadetes involucrados en diferentes formas de ejercicio y maniobras. El comandante Franklin lo recibió al borde del campo de entrenamiento, su expresión ilegible. Hoy te unirás al escuadrón Alpha para sus ejercicios matutinos. Creemos que esto te dará una experiencia de primera mano de nuestro régimen de entrenamiento, explicó, haciendo un gesto hacia un grupo de cadetes que realizaban una serie de ejercicios físicos complejos. Zarlit asintió, entrando al campo con una mezcla de anticipación y orgullo. Como Celtrón, el dominio físico estaba arraigado en él desde el nacimiento, y estaba confiado en su capacidad para superar a los cadetes humanos. El líder del escuadrón, un joven robusto llamado Teniente Carter, se acercó con un asentimiento cortés. Hoy corremos pruebas de aptitud física para combate. Espero que estés listo para sudar, dijo con una leve sonrisa. Las pruebas comenzaron con carreras de resistencia. Al principio, Zarlit mantenía el ritmo fácilmente, sus largos pasos igualando los pasos rápidos y medidos de los cadetes. Sin embargo, a medida que la carrera progresaba sobre terreno accidentado y pendientes pronunciadas, encontraba la resistencia humana asombrosa. Corrían no solo con velocidad, sino con una determinación implacable que parecía encarnar su espíritu. Luego vinieron los circuitos de obstáculos, diseñados para simular condiciones de campo de batalla. Aquí, Zarlit sobresalió. Su agilidad alienígena le permitió navegar con facilidad los altos muros y columpios de cuerda. Sin embargo, la capacidad de trabajo en equipo de los cadetes para superar obstáculos lo impresionó. Se levantaban unos a otros, coordinaban sus movimientos y se comunicaban en silencio con señales de mano, mostrando una unidad que rara vez se veía en las prácticas militares Celtrón. A medida que avanzaba la mañana, pasaron a ejercicios tácticos que involucraban armas no letales. Aquí, Zarlit esperaba que la fuerza bruta y la precisión de su especie dominaran. Sin embargo, los cadetes emplearon tácticas astutas, utilizando cobertura y diversión de maneras que incluso lo desorientaban. Cada movimiento que hacían estaba calculado con un claro entendimiento de su entorno y oponente. El teniente Carter, observando sus reacciones, ofreció: aquí no se trata solo de fuerza o velocidad. Entrenamos para pensar, adaptarnos y superar. Cada cadete aquí sabe que la verdadera fuerza de un soldado no está en cuán fuerte golpea, sino en cuán inteligentemente lucha. Al concluir los ejercicios, Zarlit estaba físicamente agotado, pero mentalmente alerta, su mente acelerada con nuevas estrategias y respeto por sus compañeros temporales. El enfoque humano para la guerra era vastamente diferente al camino Celtrón. No se trataba solo de destreza individual, sino de resiliencia colectiva y guerra intelectual. Al regresar al vestuario, Zarlit estaba en silencio, una rareza para alguien de su naturaleza bulliciosa. Los ejercicios matutinos habían despojado capas de su confianza, revelando un núcleo de respeto recién encontrado y una rendija de duda sobre su superioridad. Mientras se duchaba y cambiaba, reflexionaba sobre las sesiones venideras, especialmente las operaciones nocturnas programadas para esa noche. Si el día había sido desafiante, ¿qué lecciones traería la oscuridad? Al caer el crepúsculo sobre la academia, una tensión palpable se cernía en el aire. La noche estaba diseñada para probar las habilidades de los cadetes en uno de los entornos más desafiantes: las operaciones nocturnas. Para Zarlit, quien provenía de un mundo donde las noches eran iluminadas por la bioluminiscencia de su flora y fauna, la oscuridad era una aliada. Su habilidad natural de su especie para ver en baja luz era una ventaja significativa, una que estaba ansioso por aprovechar contra los humanos. Reunidos en el borde del campo de batalla simulado de la academia, un área extensa equipada con sensores y máquinas de niebla artificial, Zarlit y los cadetes recibieron su informe. El objetivo era claro: navegar a través de las líneas enemigas, recuperar inteligencia de una instalación custodiada y regresar sin ser detectados. Los humanos estaban equipados con equipo de visión nocturna, una tecnología que Zarlit consideraba innecesaria, pero pronto reconoció como un testimonio de la ingeniería humana. El teniente Carter emparejó a Zarlit con 3 cadetes, formando un pequeño equipo de reconocimiento. Mantente alerta,
Sigue nuestro liderazgo y mantén la comunicación al mínimo, instruyó Carter, mientras se adentraban. Sus sombras se mezclaban con la oscuridad. La operación comenzó sin contratiempos. La visión superior de Zarlit le permitió detectar guardias distantes y navegar al equipo lejos de sus patrullas. Sin embargo, los cadetes humanos demostraron una conciencia espacial impresionante, moviéndose por el terreno con una precisión silenciosa que igualaba sus propios pasos. Su uso de tecnología, desde dispositivos de comunicación silenciosos hasta imágenes térmicas, mostraba un aspecto diferente de la guerra que Zarlit no había apreciado completamente. Una guerra no luchada con fuerza bruta, sino con sigilo y estrategia. A medida que se acercaban al objetivo, surgió una complicación. La instalación estaba más vigilada de lo anticipado, con patrullas que regresaban en intervalos irregulares. Carter señaló una pausa y el equipo se agrupó en la sombra de un matorral. Necesitamos una distracción, susurró, delineando un plan que involucraba crear una falsa alarma en el lado opuesto de la instalación. Zarlit observó en silenciosa admiración mientras dos cadetes se deslizaban, moviéndose como fantasmas a través del campo para establecer la distracción. Momentos después, el sonido de una explosión distante atravesó la noche, atrayendo a los guardias lejos de sus puestos. El equipo aprovechó la oportunidad, deslizándose dentro de la instalación con facilidad practicada. Dentro, localizaron rápidamente la inteligencia, un conjunto de archivos de datos encriptados. Mientras se preparaban para extraer, sin embargo, las alarmas resonaron en la instalación. Habían sido detectados. Hora de moverse rápido, siseó Carter, liderando la carga hacia afuera. Lo que siguió fue una escapada frenética, corriendo por corredores apenas iluminados y esquivando equipos de seguridad entrantes. El corazón de Zarlit latía no solo por el esfuerzo sino por la emoción. La emoción de la persecución, los encuentros cercanos, la integración perfecta de la tecnología humana y el trabajo en equipo, era una danza de sombras y estrategia. Emergieron a la fresca noche, datos en mano, justo cuando los entrenadores de la academia llamaban al fin del ejercicio. Respirando pesadamente, los miembros del equipo intercambiaron miradas de alivio y triunfo. El teniente Carter le dio una palmada en la espalda a Zarlit, con una sonrisa visible incluso en la luz tenue. «Nada mal para tu primera operación nocturna, ¿eh?», comentó mientras regresaban para el informe. Mientras caminaban de vuelta, Zarlit reflexionaba sobre las lecciones de la noche. Los humanos le habían demostrado que su fuerza radicaba en su adaptabilidad y esfuerzo colectivo, cualidades formidables en el silencioso ballet estratégico de la guerra nocturna. Su respeto por las capacidades humanas se profundizaba, ahora teñido con una cautela consciente. Si este era el nivel de habilidad que poseían los cadetes de la academia, ¿qué más podrían alcanzar los soldados experimentados de la Tierra? De vuelta en sus cuartos, mientras se preparaba para dormir, el soldado alienígena sentía una mezcla de fatiga y anticipación. La noche había sido reveladora, pero los días de entrenamiento prometían aún más perspectivas sobre el complejo tapiz del poderío militar humano. El día siguiente trajo un cambio de ritmo para Zarlit, al entrar en la sala de simulación, una de las instalaciones más avanzadas de la Academia Militar Terrestre. Esta sala era conocida por su capacidad para recrear cualquier escenario de batalla, desde conflictos históricos de la Tierra hasta enfrentamientos hipotéticos del futuro. Hoy, Zarlit se vería inmerso en algunas de las batallas más decisivas de la humanidad, una perspectiva que tanto le intrigaba como le inquietaba. El comandante Franklin lo acompañó al recinto de simulación, un gran domo equipado con proyectores holográficos y dispositivos de salida sensorial. Usamos estas simulaciones para enseñar estrategia e historia, explicó Franklin. Experimentarás de primera mano las batallas que han definido la guerra humana. La sesión comenzó con una recreación de la batalla de Termópilas, un antiguo enfrentamiento donde una pequeña fuerza griega contuvo a un ejército persa mucho más grande. Zarlit, tomando el papel de un hoplita griego, quedó inmediatamente impactado por la intensidad y ferocidad del combate cuerpo a cuerpo. La simulación era brutalmente realista, el clangor de las espadas, los gritos de los guerreros, la desesperación y el fiero orgullo de los defensores.
Aunque estaba separada por siglos de la guerra moderna, los principios de valentía, estrategia y sacrificio eran eternamente resonantes. A medida que el escenario cambiaba, Zarlit se encontró en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Normandía. Ahora era un soldado desembarcando en las playas bajo fuego intenso, un marcado contraste con la guerra antigua que acababa de experimentar. El caos de la artillería, el rugido de los motores y la determinación sombría de los soldados a su alrededor pintaban un vívido cuadro de la evolución de la guerra humana. La siguiente simulación lo catapultó aún más hacia el futuro, en un conflicto hipotético que involucraba ciberguerra y drones autónomos en un entorno de megaciudad. Este escenario estaba diseñado para probar el pensamiento estratégico en un mundo donde la tecnología eclipsaba el combate tradicional. Zarlit luchaba con la complejidad de la guerra electrónica, un campo donde los humanos habían invertido claramente mucho pensamiento y recursos. A lo largo de cada simulación, Zarlit fue asesorado por una inteligencia virtual programada para adaptarse a su curva de aprendizaje. La IA analizaba sus decisiones, sugería alternativas y proporcionaba contexto histórico. Observa el cambio en las tácticas a lo largo de los siglos, la adaptación a nuevas tecnologías y filosofías, indicaba la IA, haciendo que Zarlit fuera muy consciente de la naturaleza dinámica de la guerra humana. Emergiendo de la sala de simulación, Zarlit sentía como si hubiera vivido milenios de batallas en un solo día. Cada escenario no solo le había enseñado nuevas tácticas, sino que también le había proporcionado una profunda visión de la psique humana, resiliente, ingeniosa y tenaz. El comandante Franklin estaba esperando fuera, su expresión curiosa. «¿Qué te parece?», preguntó. Zarlit se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Comienzo a entender por qué los humanos luchan tan ferozmente», respondió. «No es solo por supervivencia, sino por algo más grande. Una fuerza implacable hacia algo que llaman libertad y justicia». Las experiencias del día habían profundizado su respeto por las capacidades militares humanas. Pero más importante aún, le habían presentado los fundamentos culturales y éticos del conflicto humano. Este entendimiento era crucial, Zarlit se dio cuenta, para cualquier líder o guerrero que no solo buscara ganar batallas, sino comprender a su enemigo. Al regresar a sus cuartos, su mente repasaba las lecciones del día. El entrenamiento del día siguiente sin duda sería desafiante, pero las simulaciones de hoy lo habían equipado con una perspectiva más amplia no solo de cómo luchaban los humanos, sino por qué luchaban, y en ese entendimiento yacía la verdadera esencia de la guerra. Tras la intensidad de la sala de simulación, el siguiente desafío de Zarlit fue inesperadamente personal. Una inmersión profunda en los aspectos sociales y culturales de los cadetes humanos en la academia. Ese día se uniría a ellos en sus ambientes de ocio y aprendizaje, fuera del entrenamiento militar directo. Esta parte del programa de intercambio estaba diseñada para fomentar una comprensión más profunda y construir puentes entre diferentes civilizaciones, un concepto relativamente nuevo para la ferozmente independiente cultura celtrón. El día comenzó en la biblioteca de la academia, un vasto repositorio de conocimiento humano que abarcaba siglos. Zarlit recorría las filas de libros y unidades de datos holográficos, cada pieza una ventana al espíritu humano. Los temas variaban desde filosofía y ética hasta historia y ciencia. Su guía para el día, un joven cadete llamado Jackson, señaló varias obras sobre derechos humanos, un concepto que parecía permear gran parte del pensamiento y la acción humana. Aquí aprendemos no solo a ser soldados, sino también líderes que respetan y defienden la dignidad de todos los seres, explicaba Jackson, mostrando a Zarlit textos sobre derecho internacional y ética militar. La idea de que los guerreros también deberían ser protectores y guardianes de la paz era una divergencia del enfoque celtrón en el dominio y la fuerza. A medida que el día avanzaba, Zarlit asistía a una serie de conferencias y debates. Escuchaba atentamente mientras los cadetes debatían estrategias no solo para ganar guerras, sino para prevenirlas, enfatizando la diplomacia y las alianzas. El nivel de compromiso intelectual y el valor dado a las resoluciones pacíficas eran tanto sorprendentes como desafiantes para sus propias creencias. El almuerzo fue otra revelación. Sentado en el bullicioso comedor,
Zarlit observaba la camaradería e interacciones ligeras entre los cadetes. Compartían comidas, historias y risas. Un marcado contraste con las comidas jerárquicas y aisladas de las fuerzas Celtron. La sensación de comunidad era fuerte, y cuando lo invitaron a unirse a una mesa, Zarlit se encontró navegando torpemente por la conversación casual, una batalla de un tipo diferente. En la tarde, Zarlit fue invitado a participar en un ejercicio de rescate, una simulación que involucraba la recuperación de soldados heridos de un campo de batalla. A diferencia del método Celtron de priorizar la misión sobre los individuos, los humanos ponían un gran énfasis en no dejar a nadie atrás. Fue emparejado con un equipo encargado de recuperar a un cadete herido. La operación requería una coordinación cuidadosa y una voluntad de arriesgarse por otro, conceptos que eran tanto alienígenas como profundamente conmovedores para Zarlit. Mientras completaban exitosamente el ejercicio, el líder del equipo, el cadete Leu, explicó: «Cada vida es valiosa, eso es por lo que luchamos». Este sentimiento resonó a lo largo de las lecciones e interacciones del día, pintando un cuadro de la compleja balanza entre el espíritu guerrero y la custodia compasiva de la humanidad. El día concluyó con una velada de intercambio cultural, donde los cadetes presentaron música, arte y actuaciones de sus diversos orígenes. Zarlit observaba, fascinado pero abrumado, mientras se desplegaba ante él el rico tapiz de las culturas humanas. La diversidad y unidad mostradas estaban en marcado contraste con la uniformidad de su propia sociedad. Retirándose a sus cuartos esa noche, Zarlit sentía una mezcla de agotamiento e iluminación. La exposición a la cultura humana no solo había ampliado su comprensión de sus anfitriones, sino que también había encendido un torbellino de preguntas dentro de él sobre el modo de vida de su propio pueblo. La profundidad de la civilización humana, con su énfasis en la conducta ética, el respeto mutuo y la riqueza cultural, era tanto un desafío como una inspiración. Mientras yacía en la cama, las experiencias del día persistían, sugiriendo que la verdadera fuerza de la humanidad podría residir en su espíritu y principios, no solo en su poderío militar. Después de un día empapado de percepciones culturales, Zarlit volvió al ámbito del dominio táctico con el Día de Juegos de Estrategia de la Academia, un evento que los cadetes y entrenadores anticipaban con entusiasmo. Estos juegos, que mezclaban elementos de juegos de mesa tradicionales como el ajedrez con simulaciones holográficas avanzadas, estaban diseñados para agudizar la mente, afinar las habilidades de toma de decisiones y simular escenarios de comando del mundo real. Para Zarlit, era una oportunidad para mostrar su agudeza estratégica en un ámbito menos físico, pero igualmente desafiante. El evento principal se llevó a cabo en la sala de simulación de la Academia, un vasto espacio lleno de mesas holográficas y pantallas de visualización. Cadetes e invitados se reunieron, formando equipos o compitiendo individualmente en varios desafíos. Zarlit fue emparejado contra el Mayor Dalton, un estratega respetado conocido por sus enfoques poco convencionales y mente táctica brillante. Mientras se acercaban a la mesa holográfica, el aire estaba cargado de anticipación. El juego estaba ambientado en un escenario de invasión planetaria simulada, donde cada jugador comandaba fuerzas durante un conflicto interestelar. El objetivo era simple: capturar la base del enemigo mientras defendías la tuya. Sin embargo, las estrategias involucradas eran cualquier cosa menos simple, requiriendo previsión, adaptabilidad y astucia. El Mayor Dalton saludó a Zarlit con un apretón de manos firme y una sonrisa socarrona. «He oído hablar de tu destreza, comandante. Veamos cómo te desenvuelves en una batalla de ingenio», dijo. El juego comenzó, y Zarlit inicialmente adoptó un enfoque conservador, fortificando sus defensas mientras sondaba las líneas de Dalton en busca de debilidades. Sus movimientos eran calculados, basados en la filosofía Celtron de abrumar al enemigo mediante la fuerza y acción directa. Sin embargo, el Mayor Dalton empleaba una estrategia vastamente diferente, utilizando fintas y diversiones para dispersar las fuerzas de Zarlit. Lanzó pequeñas escaramuzas aparentemente insignificantes en múltiples frentes, obligando al comandante alienígena a reaccionar más que actuar. Zarlit ajustó sus tácticas, desplazando recursos para contrarrestar los movimientos de Dalton, pero con cada jugada,
Se encontró reaccionando más a las acciones de Dalton que siguiendo su propio plan de batalla. La capacidad del humano para anticipar y manipular era desconcertante, mostrando una profundidad de pensamiento estratégico que era tanto alienígena como admirable para Zarlit. A media partida, mientras Zarlit luchaba por recuperar el control, Dalton lanzó un ataque audaz en uno de los flancos menos defendidos de Zarlit, utilizando una fuerza de distracción para desviar la atención de su principal escuadrón atacante. La maniobra fue audaz y arriesgada, típica de la doctrina militar humana que enfatiza la innovación y la guerra psicológica. La batalla alcanzó su clímax cuando las fuerzas de Dalton rompieron el perímetro de la base de Zarlit. A pesar de sus mejores esfuerzos, Zarlit vio cómo sus defensas eran superadas por las astutas maniobras de su oponente. El juego terminó con la victoria de Dalton, y la sala estalló en aplausos, apreciativa del juego estratégico de alto nivel. Zarlit, aunque derrotado, estaba lejos de sentirse deshonrado. Reconoció a su oponente con un asentimiento, impresionado e iluminado por la experiencia. Tu habilidad para tejer engaños y estrategia en un plan de batalla integrado es excepcional, concedió, su voz cargada tanto de respeto como de un rastro de perplejidad. El mayor Dalton, dándole una palmada en el hombro, respondió: no se trata solo de las tropas que comandas, sino de cómo las comandas. La adaptabilidad, la sorpresa y comprender la mentalidad del enemigo son tan cruciales como el poder de fuego a tu disposición. Mientras se alejaban de la mesa, Zarlit reflexionaba sobre las diferencias en sus enfoques. Los juegos le habían proporcionado una comprensión profunda de la profundidad estratégica humana, destacando los componentes psicológicos de la guerra. Este encuentro, más que cualquier simulación o ejercicio, destacó las complejidades de la guerra humana, donde mente y metal están entrelazados y la victoria a menudo depende tanto de superar al oponente en pensamiento como en combate. Esa noche, mientras Zarlit revisaba los eventos del día, se dio cuenta de que su comprensión de la estrategia militar había sido fundamentalmente desafiada y expandida. Esperaba con ansias los días restantes en la academia, ansioso por absorber más de esta sabiduría humana, que parecía tan profunda y variada como las estrellas mismas. Los días de entrenamiento comenzaron a disminuir, y Zarlit se encontraba en un estado reflexivo mientras caminaba junto al mayor Dalton por los tranquilos corredores de la academia. Las batallas simuladas y los juegos de estrategia lo habían dejado profundamente contemplativo, no solo sobre las capacidades de los guerreros humanos, sino también sobre sus motivaciones subyacentes y ética en la guerra. Mientras paseaban, Dalton inició una conversación sincera que Zarlit no había anticipado, pero se dio cuenta de que era crucial. He notado que has estado bastante pensativo desde los juegos de estrategia, observó Dalton, su voz cargando una mezcla de curiosidad y comprensión. ¿Qué tienes en mente? Zarlit se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estoy inquieto, admitió, la franca honestidad sorprendiéndolo incluso a sí mismo. En casa, valoramos la fuerza y el poder sobre todo. Nuestras estrategias son directas, a menudo brutales. Pero aquí veo una complejidad en las tácticas, una profundidad de consideración moral que es diferente a todo lo que he encontrado. Dalton asintió, pareciendo esperar esta revelación. Es cierto, hemos tenido nuestra parte de conflictos brutales y hemos aprendido algunas lecciones difíciles con el tiempo. Nuestra doctrina militar ha evolucionado. Hemos llegado a entender que la verdadera fuerza no radica solo en la victoria, sino en cómo se logra. El respeto por la vida, incluso en el calor de la batalla, es algo que valoramos mucho. Es lo que aspiramos a pasar a cada cadete aquí. Llegaron al salón conmemorativo de la academia, un espacio sereno dedicado a aquellos que habían caído en combate. Las paredes estaban alineadas con nombres, cada uno un recordatorio solemne del costo de la guerra. Aquí, gesticuló Dalton hacia las inscripciones, estos nombres no son solo un recordatorio de las vidas perdidas, son un testimonio de nuestra responsabilidad de prevenir tales pérdidas en el futuro siempre que sea posible. El peso de sus palabras tocó una cuerda profunda en Zarlit. Su propia cultura celebraba a los guerreros que morían en batalla, sin pensar mucho en la prevención o la paz.
La perspectiva humana desafiaba los cimientos de lo que había sido enseñado a valorar. ¿Por qué luchan los humanos? Finalmente preguntó Zarlid, la pregunta que había ardido en su interior desde su llegada. Por muchas razones, respondió Dalton, su mirada pensativa mientras observaba los nombres en la pared. A veces por supervivencia, a veces por lo que creemos, libertad, justicia, la protección de nuestro hogar y seres queridos. Y, a veces, lamentablemente, por miedo o malentendidos. Pero lo mejor de nosotros debe luchar para hacer una paz mejor, no solo una guerra más dura. La conversación resonó en la mente de Zarlid mientras dejaban el memorial. El día terminó con una cena tranquila, donde Zarlid se encontró observando a los cadetes y oficiales humanos con una nueva perspectiva. No eran solo potenciales enemigos o aliados, eran individuos impulsados por una mezcla compleja de deber, honor y un profundo sentido de humanidad. Esa noche, Zarlid yacía despierto, contemplando el vasto abismo entre su visión del mundo y la de los humanos que había llegado a conocer. Su misión había sido evaluar una amenaza potencial, pero se marchaba con un profundo respeto y una cautela considerable sobre subestimar a los humanos no solo en batalla, sino en su capacidad para la empatía y la guerra ética. A medida que se acercaba su último día, Zarlid sentía una mezcla de renuencia y urgencia. Estaba ansioso por llevar su nuevo entendimiento de regreso a su gente, con la esperanza de que pudiera ayudar a cerrar la brecha entre dos culturas vastamente diferentes. Más que nunca, comprendía que la fuerza de una civilización no yacía solo en sus armas y ejércitos, sino en su corazón y principios. La mañana de la partida de Zarlid llegó demasiado pronto. El aire estaba fresco y una brisa suave barría los terrenos de la academia mientras se preparaba para partir. Sus maletas estaban empacadas, sus informes listos, pero mientras se detenía y miraba los campos donde había entrenado y aprendido, sintió un pinchazo de tristeza inesperada. La Academia Militar Terrestre había pasado de ser un lugar de asignación a uno de profundo crecimiento personal. Al dirigirse al área de partida, el comandante Franklin y varios cadetes, incluyendo al teniente Carter y al cadete Lex, estaban allí para despedirlo. Sus rostros mostraban una mezcla de respeto y camaradería que se había ganado con esfuerzo a lo largo de las semanas. «Esperamos que tu tiempo aquí haya sido iluminador», dijo Franklin, ofreciendo una mano que Zarlid tomó con un apretón firme. «Quizás algún día nuestros caminos se crucen de nuevo bajo circunstancias pacíficas», asintió Zarlid, su voz firme a pesar de las emociones que sentía. «Me voy con más de lo que llegué», respondió, su tono sincero. Sus enseñanzas, las estrategias, las simulaciones y, lo más importante, la sabiduría del espíritu y la fuerza de su gente. Espero compartir estas lecciones con los míos. El teniente Carter se adelantó con un pequeño regalo, un libro sobre ética militar humana, un tema que había intrigado a Zarlid durante su estancia. Para que nos recuerdes y, quizás, para ayudar a tender un puente entre nuestros mundos, dijo Carter con una sonrisa. Aceptando el regalo, Zarlid sintió el peso del gesto, simbolizaba no solo un token de recuerdo, sino un faro de posibles futuras alianzas. Guardó el libro cuidadosamente, consciente de su valor simbólico y práctico. Al abordar la lanzadera que lo llevaría de regreso a su mundo natal, Zarlid se volvió para una última mirada a la academia. Los edificios se mantenían silenciosos y dignos contra el horizonte, pero para él estaban vivos con los ecos de las lecciones y experiencias que había adquirido. El viaje de regreso a Celtrón fue un tiempo de reflexión para Zarlid. Revisó sus informes, llenos de análisis tácticos y conocimientos de entrenamiento, pero también con notas personales sobre la resiliencia humana, la adaptabilidad y las consideraciones éticas en la guerra. Se dio cuenta de que no solo regresaba como un soldado con conocimientos mejorados, sino como un mensajero que llevaba ideas que podrían revolucionar la comprensión de su gente sobre la fuerza y el poder. A su llegada, Zarlid fue recibido con ceremonia y curiosidad. Sus superiores estaban ansiosos por conocer sus hallazgos, esperando análisis tácticos y datos sobre debilidades. Sin embargo, se encontraron con perspectivas sobre la fuerza en la unidad, la estrategia y la guerra moral de los humanos, lo que desconcertó a muchos pero intrigó a algunos.
A medida que Zarlit compartía sus experiencias, enfatizaba el potencial de ver a los humanos no como enemigos, sino como adversarios dignos, quizás incluso aliados en el contexto galáctico más amplio. Sus palabras sembraron semillas de curiosidad y respeto por una cultura que había logrado un delicado equilibrio entre el poderío militar y la conducta ética. Esperamos que hayan disfrutado esta jornada intergaláctica junto a Zarlit y los desafíos que enfrentó en la Academia Militar Terrestre. No duden en dejar sus comentarios, nos encanta escuchar sus pensamientos y sugerencias. Y si aún no lo han hecho, les invitamos a darle me gusta a este vídeo y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones narrativas. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que ustedes pueden disfrutar y compartir.